Bienvenidos chicos y chicas, yo soy Angelis y hoy te traigo este diseño súper fácil para que lo hagas tú misma. Comenzamos aplicando una base. Y no olvides sellar. Luego vamos a aplicar gel semipermanente blanco. En este caso yo decidí hacerlo así. Si no, puedes hacerlo de otra manera que te voy a indicar más adelante. Pero quise echarle esta capa para que el color que voy a colocar después resalte más y no tenga que aplicar dos capas. Volvemos a sellar. Ahora aplicamos un tono coral suave. Esto es lo que te decía, por lo cual aplicaba la capa blanca. De esta manera no tengo que repetir tantas capas de este coral. Pero si tú quieres puedes hacer la capa coral primero y luego haces el bordecito blanco alrededor de tu uña. Una vez hecho esto, vamos a trazar líneas negras alrededor. Es para hacerle el diseño que se vea un poco más original, diferente. Puedes hacerlo estilo cebra o como tú quieras, pero trazas unas líneas alrededor de la uña y como el fondo es blanco va a resaltar bastante. Recuerda que la idea es hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes también puedan hacerlo en casa. Y aunque las uñas estén cortas, se vean muy bien. Muy bien, ya casi terminamos. Si tú ves que puedas hacer algunos detalles, mejorar algunos puntos, algunos trazos, lo haces. Bien, ya tenemos listo por acá. Así se vería con el brillo que comúnmente usamos. Pero en este caso yo quiero aplicarle un tono mate. Por eso vamos a ver qué tal queda. Después me puedes decir en los comentarios qué estilo te gusta más, si el normal o el mate. Con mucho cuidado para no pasarnos hacia las líneas. Solo queremos poner mate el color coral. Así se ve, chicas y chicos. Ahora vamos a hidratar lo que es nuestra cutícula, porque como saben tiende a resecarse mucho con el gel o con los esmaltes también que usamos normalmente. Ahora procedemos a expandir el aceitito alrededor de nuestra uña. Y este es el resultado. ¿Qué tal se ve? Es un estilo que puedes utilizar para muchas ocasiones. Puede ser casual, elegante. Cuéntame qué te pareció este diseño. Si te gustó, déjame un like. Y si aún no te has suscrito, no sé qué esperas. Bye.